Bien, entonces a lo largo de estas reacciones de sustitución del benceno, hemos visto que siempre vamos a tener una misma mecanismo. El benceno no reacciona con E, con el electrófilo, sino que tenemos que hacer reaccionar el electrófilo con un catalizador para que nos dé el electrófilo con carga positiva, mucho más fuerte electrófilo, o sea, mucho más deficiente en electrones, y va ahora sí acepta el par de electrones del benceno. Y además también al mismo tiempo que reacciona con el catalizador se genera una base que después va a ser muy importante para completar la reacción. Recuerden que el benceno entonces le cede el par de electrones al electrófilo, lo enlaza, el otro extremo del doble enlace queda sin enlazar al electrófilo, queda con únicamente 3 enlaces y una carga positiva. Este es el carbocatión estabilizado por resonancia. Noten cómo se mueven los electrones. De esa manera se mueven hacia aquí, nos generan la carga positiva en esta posición. Luego se mueven hasta aquí, nos generan la carga positiva en esta posición, generándonos lo que se conoce como el complejo sigma. Luego de este complejo sigma, la base que se ha generado en la primera parte, en la parte catalizada, toma un hidrógeno que sale como protón, o sea, dejando su par de electrones para regenerar el anillo aromático. Vean que ese es el mecanismo para todas las reacciones de sustitución. Claro que depende del tipo de reacción, así vamos a tener diferentes electrófilos y diferentes catalizadores. En la reacción de la cloración, que no les había presentado el mecanismo, y por eso utilizo aquí para ponerles un mecanismo en específico. Entonces tendríamos que el benceno no reacciona con el cloro, porque el cloro no es lo suficientemente electrófilo. Entonces lo hacemos reaccionar con el tricloruro de hierro, generándonos el cloruro de tetracloruro de hierro. Este es el anión, este es el cloro con carga positiva. Este cloro con carga positiva le donan el par de electrones, generando el carbocatión. Vean que un extremo de donde estaba el doble enlace enlaza el cloro, el otro queda únicamente con 3 enlaces con una carga positiva. Esta carga positiva está estabilizada por resonancia mediante el complejo sigma, y finalmente la base que se ha generado en la reacción catalizada entonces toma el hidrógeno que sale como protón, dejando su par de electrones y regenerando el anillo aromático, dándonos como producto el producto de la sustitución. Ahora vamos a ver de que entonces los grupos van a ser, recuerden que un grupo como el hidrógeno, entonces si está el benceno, al reaccionar con un electrófilo se forma un carbocatión y nos da el producto. La velocidad del benceno la tomamos 1. Cualquier grupo que acelere la reacción, entonces se conocen como activantes. Los grupos activantes donan electrones. Ahora bien, recuerden que para ver esta donación se requieren dos aspectos, la inducción y la resonancia. Para el caso, el grupo hidroxilo dona electrones por resonancia y retira electrones por inducción, pero su efecto global es que dona electrones, o sea, es más fuerte la resonancia que la inducción. Y es por eso que al donar electrones, aquí en el carbocatión estabiliza la carga positiva y hace que el benceno reaccione más rápido. Mientras que los grupos que retiran densidad electrónica, aquí tenemos un grupo que retira densidad electrónica, también debemos de analizar los dos efectos, la inducción y la resonancia. El efecto más fuerte, o en algunos casos tienen los dos efectos son de retirar electrones, entonces lo que hace es que retira electrones e intensifican la carga positiva del intermedio. Por lo tanto, haciéndolo, lo desestabilizan y lo hacen reaccionar más lentamente. Aquí tenemos las densidades electrónicas. Este es para el benceno, entonces vean cuál es la típica densidad electrónica de un benceno. Para un grupo que dona electrones, lo hace más intensa la densidad electrónica, y es por eso que lo vemos coloreado en un color rojizo. Un grupo como el cloro, que retira electrones, pero también dona electrones, o sea, él tiene un doble efecto, que retira electrones por inducción y dona electrones por resonancia, siendo más fuerte la inducción, por lo tanto retira electrones. Entonces noten que disminuye el colorido del benceno, indicando que la densidad electrónica es más débil. Y un grupo que retira electrones tanto por inducción como resonancia, un desactivante fuerte, vean aquí más amarillento, y la mayor densidad electrónica aquí en el oxígeno. Con esto explicamos las velocidades de reacción. Espero preguntas si tienen alguna duda. Y ahora vamos a ver el por qué la dirección de la reacción. O sea, por qué existen todos los activantes son ortoparadirectores.
Todos los halógenos son ortoparadirectores y todos los desactivantes fuertes son metadirectores. Entonces aquí les voy a dar la explicación viendo qué sucede. Vean que partimos del tolueno y le hacemos una reacción de nitración. Entonces, en el ataque orto, que significa que se va a enlazar en esta posición, lo que sucede es que este doble enlace le cede al ion nitronio, lo enlaza y genera, bueno, vamos a considerar que es este. No, sí, este tendría que ser, vean que lastimosamente por el dibujo que está presente en el libro, entonces no aparece cuál es el doble enlace que está generando el par de electrones. Pero tendrían que considerar, recuerden que el benceno aquí tiene una estructura resonante en donde el doble enlace está aquí. Entonces vamos a considerar que es esa. Le cede el par de electrones al ion nitronio, lo enlaza en este extremo y en el otro extremo pierde uno de sus enlaces. Pierde el doble enlace, generando un carbocatión. Este carbocatión está estabilizado por resonancia y tenemos las tres formas resonantes del complejo sigma. Ahora nos vamos a centrar en este. Vean que aquí la carga está positiva y el grupo metilo estabiliza la carga positiva. De hecho, es un carbocatión terciario de alilo. Entonces está muy estabilizado y por eso esta estructura es muy estable. Es más estable que estas dos y hace que el ataque orto, por lo tanto, esté estabilizado. Si vemos en el ataque meta, lo que nos pasa es que tenemos que la carga positiva está en esta posición. Estas son las tres estructuras resonantes. No hay ninguna que sea así un carbocatión terciario de alilos. Todos son carbocationes secundarios de alilo. Por lo tanto, no tenemos una estructura mucho más estable. En el ataque para, que es cuando el nitro se enlaza aquí en la posición para, entonces generándonos una carga positiva en esta posición, las resonancias nos hace que tengamos aquí una carga positiva de nuevo con el grupo metilo. Este es un carbocatión terciario de alilo sumamente estable. Entonces, ¿qué tenemos? Que tanto en el ataque orto y en el ataque para está más estabilizado que el ataque meta. Es por eso entonces que los grupos de alquilo son ortoparadirectores, ya que tenemos aquí estructuras resonantes más estables que la que encontramos en el meta. Ahora vamos a ver el fenol y los activantes que donan pares de electrones. Entonces vamos a tenemos el fenol, le hacemos una reacción de nitración. Aquí sí que está la estructura resonante que les decía. Vean que está aquí a la derecha, aquí estaba a la izquierda. Visualícenlo siempre con este a la derecha, que es más fácil. Entonces, el par de electrones se ceden al ion nitronio, lo enlaza en la posición orto y queda aquí la carga positiva. Esta carga positiva, al estar con el grupo que puede ceder electrones, le cede electrones por resonancia, creando un doble enlace entre el carbono y el oxígeno y la carga positiva fuera del anillo. El caso es que esta es una estructura sumamente estable. Adicionalmente, tenemos todas las otras tres estructuras resonantes típicas del complejo sigma y adicionalmente tendríamos esta. Entonces hay 4 estructuras resonantes. En el ataque meta lo que tenemos es que le cede el par de electrones al nitronio. No sería exactamente de esta estructura, sino esta es más fácil visualizarla. Le cede el par de electrones al ion nitronio, lo enlaza en la posición meta y la otra queda con carga positiva, estabilizada por las 3 estructuras resonantes del complejo sigma. Solo son 3. Y para el ataque para, le cede el par de electrones al ion nitronio, lo enlaza en la posición para, esta posición queda con carga positiva, estabilizada por resonancia. Estas son las 3 típicas estructuras resonantes del complejo sigma, pero adicionalmente aquí el hidroxilo le cede el par de electrones y genera una estructura con un doble enlace muy estable. Entonces, noten que en el ataque orto y en el ataque para tenemos 4 estructuras resonantes. Para el meta solo 3, por lo tanto está mucho más estabilizada. Es más fácil que el ataque se lleve a cabo por la orto o para la para. De hecho, vean que el 50% es orto, el 50% es para y el 0% es meta. Ahora tenemos los halógenos. Los desactivantes débiles son ortoparadirectores. Entonces, de nuevo, vamos a tener, este es el clorobenceno. En el ataque orto queda el grupo, le hacemos una nitración
queda el grupo nitro en la posición orto, el cloro queda con un par de electrones. Le cede el par de electrones generando esta estructura resonante, entonces similar a la que habíamos visto en el hidroxilo, y por lo tanto en el ataque orto tenemos 4 estructuras resonantes. Se pueden dar cuenta que aquí también tenemos un efecto de resonancia, pero también hay que considerar el efecto de inducción. Para el cloro es más fuerte el efecto de inducción, o sea, retira electrones a partir del enlace sigma porque el cloro es más electronegativo, y dona electrones a partir de un electrón pi debido a que el cloro es rico en tiene estos electrones no enlazantes. Pero el efecto más importante es la inducción, contrario aquí en el hidroxilo, en donde el efecto más importante es la resonancia. El caso es que para el ataque orto podemos ver 4 estructuras resonantes. Para el ataque meta, cuando el ion nitronio se enlaza en esta posición, tenemos las 3 estructuras resonantes del complejo sigma. Y para el ataque para tenemos 4 estructuras resonantes, las 3 del complejo sigma y adicionalmente esta que es más estable. Entonces, como resultado, para el ataque orto y para el ataque para tenemos 4 estructuras resonantes que estabilizan la estructura. Entre más estructuras resonantes, más estabilización por resonancia va a haber. Y 3 estructuras resonantes únicamente para el ataque meta. El resultado es, vean que el orto se da en un 35%, el para en un 64% y el meta únicamente en un 1%. Por lo tanto es orto para director. Y aquí vamos a ver el efecto de los desactivantes fuertes, metadirectores. Entonces para un desactivante fuerte, por ejemplo aquí el grupo carbonilo en un aldehído, en el benzaldehído, para el ataque orto, el grupo nitro, le hacemos una reacción de nitración, que no está expresada, pero hacemos la reacción de nitración. El ataque en el ion nitronio lo enlaza en la posición orto. ¿Qué sucede si lo enlaza en la posición orto? Queda la carga positiva aquí directamente con el grupo que retira electrones. ¿Cuál es el resultado? Que esta estructura les retiran mucho los electrones, desestabilizan muchísimo y es muy poco estable. Por lo tanto, para el ataque orto únicamente tenemos realmente 2 estructuras resonantes, prácticamente 2 estructuras resonantes. Esta donde la carga positiva está en esta posición y aquí también en un carbono secundario de alilo. Esta prácticamente no cuenta porque está demasiado desestabilizada. Lo mismo sucede en el ataque para, en donde esta estructura, en donde la carga positiva está continua al grupo que está retirando electrones, queda muy desestabilizada. Entonces tendríamos la 2 y esta que prácticamente no cuenta. Para el ataque meta sí que tenemos el ion nitronio en la posición meta, la carga positiva, estabilizada por resonancia por las 3 estructuras del complejo sigma. Entonces, al tener las 3 estructuras, como les dije, entre más estructuras resonantes que valgan la pena, más estabilizada está la reacción. Aquí tenemos 3, aquí 2 y prácticamente nada, 2 y prácticamente nada. Como pueden ver, el resultado es que el orto se da en un 19%, el para en un 9% y el meta en un 72%. Los desactivantes fuertes son metadirectores. Entonces, aquí tienen la explicación de a qué se debe la orientación que da cada uno de los grupos enlazados en el benceno. Aquí un resumen en donde los grupos metilo, vean que su reactividad es que son activantes, su efecto de orientación ortopara, el efecto inductivo es que dona débilmente electrones, la resonancia no tiene ningún efecto. Para los activantes muy poderosos como el hidroxilo o el grupo amino, es un activante ortoparadirector. El efecto inductivo es que retira electrones. El efecto de resonancia es que dona fuertemente. Es muy importante que ustedes sepan por qué retira electrones aquí por el efecto inductivo y por qué dona electrones por el efecto resonante o cómo dona electrones en el efecto resonante. Vean que por uno retira, por el otro dona, pero es mucho más fuerte la resonancia y por eso son activantes, o sea, donan electrones. Los halógenos son desactivantes débiles, son ortoparadirectores y tienen igual, retiran electrones por el efecto inductivo y donan electrones por la resonancia. Ahora bien, el efecto más importante para los halógenos es el efecto inductivo que retiran electrones, que es el que prevalece. Y aquí tenemos algunos grupos desactivantes, el nitro, nitrilo, aldehído, éster, cetona, carboxilo, que su efecto es que es desactivante, orientan la reacción meta,
El efecto inductivo es que retira electrones y el efecto de resonancia retira electrones, o sea que ambos efectos se suman para que sean desactivantes muy poderosos. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos más de un sustituyente? Entonces pueden acumularse el efecto. Por ejemplo, el grupo metilo, recuerden que dirige la reacción orto-para, o sea que dirige aquí, aquí. Esta a la para no, porque ya está ocupada. El grupo nitro dirige al meta, entonces dirige aquí y aquí. El resultado es que al hacer una bromación con el catalizador, el tribromuro de hierro, la reacción se va a dar en la posición orto con respecto al grupo alquilo, meta con respecto al grupo nitro. El producto sería el 2-bromo 4-nitro-tolueno. Si tenemos más de dos sustituyentes, en este caso tenemos un grupo hidroxilo y un grupo metilo. El hidroxilo dirige orto-para, o sea, dirigiría aquí, la para ya está ocupada. El grupo de alquilo dirige también orto-para, dirige aquí, que son las posiciones orto, la para ya está ocupada. Pero ¿cuál es el que gana? El que gana es el que sea el más activante. Recuerden que el hidroxilo es más activante que el metilo. Entonces por eso quien dirige la reacción es el hidroxilo. Y al hacer una reacción de nitración, recuerden ácido nítrico con ácido sulfúrico, el producto sería el 4-metil-2-nitrofenol. También podríamos haberlo colocado aquí. Vean que también sería el 4-metil-2-nitrofenol. O sea que los dos productos son exactamente iguales. Si tenemos esta situación en donde el grupo metilo dirige en las posiciones orto y para, el grupo cloro dirige en las posiciones orto y para. Entonces podríamos esperar tres productos dependiendo de esta posición. De hecho, al hacer la reacción de cloración con tricloruro de hierro, obtenemos el 3,4-diclorotolueno, en donde el cloro se estaría adicionando a la posición para con respecto al grupo alquilo. El 2,5-diclorotolueno, en donde el cloro se está adicionando a la posición orto con respecto al grupo alquilo. Pero esta, en donde el cloro entraría entre los dos grupos que previamente estaban, no se da, ya que está muy impedida estéricamente. Estos grupos protegen el ataque en esta posición y por eso el cloro no entra en esta posición. Aquí dice no se forma. En este caso, para el orto-nitrotolueno, ¿quién es el que va a dirigir la reacción? La reacción la dirige el grupo más activante, el metilo, que va a dirigir en posiciones orto, esta orto y esta posición, y para. Entonces, al hacer una cloración con tricloruro de hierro, obtendríamos el 2-cloro-6-nitrotolueno, donde el cloro entra aquí en posición orto con respecto al grupo metilo, y el 4-cloro-2-nitrotolueno, en donde entra en posición para con respecto al grupo metilo. Esta imagen, por lo tanto, es muy importante que ustedes la tengan. Vean que en clases normales tendrían que memorizarla. Aquí les recomiendo que la impriman y la tengan ahí siempre que estén resolviendo problemas, ya que nos indica cuáles son los grupos más activantes. Entonces, por eso, por ejemplo, el grupo amino le ganaría al hidroxilo. Entre más a la derecha estén, más activantes son. Entonces, de hecho, estos rojos son los activantes, pero noten que, por ejemplo, el grupo de arilo es menos activante que el de alquilo, menos activante que la amida, el alcóxido, el hidroxilo y el amino. Dentro de los halógenos, el flúor es el más activante de los halógenos, el yodo el menos activante entre ellos. Y aquí este grupo sería dentro de los desactivantes fuertes, el más activante, y en la amina terciaria, el menos activante. Bien, con esto concluimos la parte de hoy y continuamos. Vean que muy probablemente, no, sí, el lunes concluiremos la primera unidad.